Bueno, ¿y en qué consistió la herencia del colonialismo? En este apartado nos hablan de la modificación del territorio. Los dirigentes europeos crearon, ya lo vimos en el mapa de África, fijaros, crearon nuevos países y trazaron sus fronteras. Ya vemos que estas fronteras son de todo menos naturales, son fronteras artificiales. Talaron bosques, pusieron en cultivo inmensas áreas vírgenes y plantaron pues todo tipo de productos, sobre todo cacao, café, tabaco, con la intención de luego exportarlo a las metrópolis. Asimismo, construyeron infraestructuras necesarias para explotar y comunicar los territorios conquistados. Claro, si quieren extraer diamantes, si quieren extraer oro, si quieren sacar las riquezas del continente africano, tienen que crear diferentes infraestructuras, como pueden ser puertos, carreteras, ferrocarriles, líneas telefónicas. También levantaron nuevas ciudades. Todo ello conllevó a una modificación, atención, de la estructura económica y política africana. ¿Qué significa esto? Pues que no tienen en cuenta ni las diferencias tribales, ni lingüísticas o religiosas que tenían los diferentes pobladores de estos territorios. Y empezaron a formar países sin tener en cuenta esto. Formaron países que no tenían una cohesión interna, porque estuvieron mezclando por muchas etnias, muchas tribus, y esto generó pues un auténtico caos. En cuanto al impacto demográfico, la introducción de medidas higiénicas, la construcción de nuevos hospitales y, qué importante, ¿no?, también las vacunas, la vacunación a los indígenas permitieron la reducción de las epidemias. Por lo tanto, la mortalidad descendió notablemente y la población aumentó. Esto, que es positivo, también hizo que se rompiera el equilibrio entre población y recursos. Al aumentar la población y al quedarse los recursos tal y como estaban, empezó a producir una situación de subalimentación crónica. En cuanto a la colonización cultural, pues ya lo sabemos que la raza superior fue allí, en este caso al continente africano, a intentar inculcar pues los conceptos y la sabiduría de la civilización occidental. Lo digo con este rintintín porque, claro, esta gente ya tenía su cultura y tenía sus tradiciones. Este hecho va a hacer que una buena parte de estas culturas, que ya autóctonas, de estos pueblos indígenas, pues pierdan gran parte de su identidad, y perturbó, cambió, transformó muchas creencias y tradiciones. La difusión de la enseñanza contribuyó a la extensión de las lenguas, creencias, modos de vida europeos. ¿Y quién inculcó todo esto? Misioneros y misioneras, los cuales difundían el cristianismo. Aquí tenemos a la derecha una imagen de un misionero que está intentando inculcar una serie de valores o de conceptos relacionados con la cultura occidental y con la religión católica a estos indígenas. Fijaros en esta viñeta de Tintín. Tenemos aquí a Tintín, que le está diciendo a estos niños del Congo belga, porque sabéis que Leopoldo II consiguió controlar este territorio y generó una colonia que la controlaba Bélgica, diciendo que su país que su patria es Bélgica. Evidentemente, de estos niños que habían nacido en la zona del Congo, más que su patria fuera Bélgica, os dais cuenta, ¿no?, lo que es la aculturación y lo que es, en cierto modo, cómo se intenta controlar una población a través del conocimiento y a través de la cultura. A esto, os lo acabo de decir, se le llama aculturación. En cuanto a las consecuencias económicas, creo que ya las conocemos. Las colonias quisieron imponer sus intereses económicos a los colonizadores, o lo que es lo mismo, intentar sacar la mayor tajada de ese territorio que estaban controlando. Claro, la mayoría de la población indígena ante esto quedó sometida y sus condiciones de vida fueron empeorando. Muchas tierras pasaron a manos de los colonizadores. ¿Y qué plantaron allí? Bueno, primero crearon plantaciones de productos que beneficiaban a la metrópoli. Sabéis que la metrópoli es el país que controla esta colonia. En este caso será un país europeo que controla un territorio de África. ¿Y qué van a plantar en estas plantaciones? Cacao, café, algodón, frutas, caucho, y todo eso
se lleva a Europa. Los nativos y nativas debían trabajar en estas plantaciones para poder subsistir, porque, claro, llegan los europeos, plantan un sistema capitalista en el cual se empieza a mover el dinero. Entonces es una economía monetaria y esta gente necesita un salario, por eso se tienen que poner a trabajar para subsistir y tenían que comprar, por lo tanto, los alimentos. Como os he dicho, esta economía monetaria o esta economía basada en el sistema capitalista era una economía de mercado. Y esta gente pues lo desconocía, porque en cierto modo ellos vivían en comunidades y se intercambiaban productos. Hacían mucho lo que es el trueque, ¿no? Entonces, yo necesito esto, yo te doy esto. Y bueno, pues llegan los europeos e implantan lo que es el sistema capitalista puro y duro. Los artesanos locales tampoco van a poder ayudar, tampoco van a poder hacer frente a todo esto, se van a ver arruinados. Claro, si desde los países europeos importan, o lo que es lo mismo, llevan a las colonias un montón de productos elaborados que son más baratos en grandes cantidades, los artesanos, aunque hagan mejores productos, pues no pueden competir con ellos. Entonces muchos se van a la ruina. Y es lo que nos dicen aquí. La artesanía local se arruinó debido a la competencia de los productos industriales importados desde la metrópoli, a precios baratos y en grandes cantidades. Y para entender todo esto y ya tenerlo bastante asimilado, vamos a ver este esquema de la derecha. Claro, vamos a ver las consecuencias económicas del colonialismo a través de este esquema. Hemos dicho que la metrópoli, en este caso el país europeo que controlaba una colonia, pues quería sacar el máximo provecho de la misma. Sabéis que eran colonias de explotación, ¿no? Le llamamos colonias o protectorados. Claro, ¿qué van a exportar? ¿Qué van a llevar a esta colonia, a estos países europeos? Van a llevar, primero, capitales, dinero. ¿Para qué? Para crear diferentes infraestructuras. Llevan también tecnología, maquinaria. Todo con una intención muy clara, sacar el máximo provecho de estos territorios, poder luego importar de estos territorios pues todas las materias primas. Y también llevan productos manufacturados, estos que luego los artesanos locales se van a ver arruinados porque no pueden competir con ellos. Todos los productos que los europeos no consiguen vender en Europa, que los tienen en stock, se los llevan a las colonias. ¿Y qué importan? ¿Qué importan? ¿Qué traen o qué llevan a Europa estos países que controlan estos territorios? Productos agrícolas, que ya lo veremos, café, té, cacao, ya sabéis, las plantaciones. Y también materias primas, pues carbón, hierro, zinc, coltán, de todo, ¿vale? Claro, colonias, hemos dicho, colonias de explotación, ¿no? Que son colonias y protectorados. Plantaciones, ya sabéis lo que son las plantaciones. De las plantaciones hay algo que también es negativo, porque ¿qué hacen con estas plantaciones? Destruir la agricultura tradicional que tenían los indígenas que vivían en estos territorios. Y por otro lado, ¿quién va a trabajar estas plantaciones? Pues los indígenas, y ya veremos en qué condiciones. Más cosas, productos manufacturados de la metrópoli, o lo que vimos, productos elaborados de la metrópoli, que como ya hemos dicho, pues se van a intentar vender en las colonias. ¿Esto va a favorecer a la gente que vive allí? Pues no, va a favorecer a la metrópoli porque se va a enriquecer, pero va a destruir el trabajo artesano de la gente o de los indígenas autóctonos que vivían allí. Se van a construir todo tipo de infraestructura, lo sabéis, ferrocarriles, carreteras, puertos, cargaderos de mineral. ¿Con qué intención? Pues con poder coger todos los recursos, todas las materias primas de estas colonias y llevarlas para Europa. ¿Quién se va a encargar de elaborar estas infraestructuras? Que ya sabemos que son para llevarse la riqueza de estos territorios. Pues lo van a construir pues la mano de obra esclava, o lo que es lo mismo, la gente que vive allí, los indígenas que viven allí, que van a tener una situación de semiesclavitud. Y fijaros todo esto, hemos hablado también de que se impone una economía monetaria, se impone lo que son los impuestos también, por tanto. Claro, si nuestros indígenas tienen que pagar impuestos, se ven obligados a buscarse un trabajo para poder pagarlos, porque necesitan un salario. ¿Esto qué va a hacer? Que muchos de ellos se busquen la vida. Si en su aldea no hay trabajo, buscar dónde hay trabajo. ¿Y dónde van a ir? Muchos de ellos a las plantaciones. Y cuando se pongan a trabajar en las plantaciones, pues van a trabajar por un jornal, ¿no? Les van a pagar por el trabajo que desarrollen.
Y es lo que nos dicen aquí. Y una situación pues muy lamentable de trabajo que van a tener. Si os dais cuenta, las consecuencias económicas del colonialismo pues son muchas y sobre todo hay algo muy claro. Salen beneficiados los países europeos por todas las riquezas que consiguen llegar a Europa y los perjudicados son pues los indígenas y las personas que vivían en estas colonias. Me refiero a los nativos, no los europeos que llegan allí. Desarticulación de las sociedades tradicionales. ¿Qué significa esto? Los países colonizadores no mostraron ningún respeto a las formas de vida de los pueblos indígenas. Esto lo hemos dicho desde un primer momento. Los nuevos ritmos de trabajo desorganizaron la vida tribal y el antiguo sistema de jerarquías sociales. Imaginaros, esta gente que eran cazadores recolectores, muchos de ellos, pues se ven obligados a tener un horario muy cerrado, a tener que pagar impuestos, a vivir una vida que realmente pues no era suya, pero que estaba impuesta desde Europa. Y fijaros también esto que es muy fuerte, unidades étnicas fueron divididas o unidas de manera artificial. Y tú imagínate que sois de una etnia distinta y os mezclan y encima no os lleváis bien. Pues estas barbaridades pasaron. Se rompieron etnias, se forzó la convivencia de grupos enfrentados, lo que estoy diciendo, madre mía, la que se va a liar. Y por último, los países europeos utilizaron a determinados grupos indígenas para reclutar a su ejército y a sus funcionarios. Bueno, con esto hemos terminado esta parte relacionada con el colonialismo.